Este espacio que, como saben, dedicamos en esta casa a debatir y analizar toda la actualidad, todas esas noticias pues que han sido las protagonistas durante los últimos días, no solo en Palencia, sino también a nivel nacional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como siempre con los mejores contertulios que ya nos acompañan, ya están aquí con nosotros, y el primero al que damos la bienvenida es a Jesús Martín Santoyo. Muy buenas tardes y bienvenido un viernes más. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, como bien sabes. Le acompaña ya Elena León, también bienvenida, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Sí, y Jesús García Prieto también, muchísimas gracias, lo mismo. Hola, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Y como les decimos al inicio, son muchas las noticias que han saltado a la palestra durante los últimos días, durante la última semana, pero puede que, pues sin duda, esta semana tenga un nombre propio, como es el de Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, que anunciaba su dimisión un año justo después de la catástrofe de la Dana. Lo comunicaba así. Pero ya no puedo más. Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete. Bueno, pues tras ese anuncio, la intención del Partido Popular es no convocar elecciones, conseguir el apoyo de Vox para elegir al nuevo jefe de gobierno autonómico que saldría de entre los diputados que tiene el Partido Popular en las Cortes Valencianas. Y hay un nombre que suena con más fuerza, aunque todavía no está confirmado, que es Juan Francisco Pérez Lorca. Y también la comparecencia de Mazón ha coincidido con las primeras declaraciones en los tribunales, lo van a ver enseguida, tenemos esas imágenes, y es que ha coincidido con la declaración en los juzgados de la periodista que comió precisamente con el presidente de la Generalitat el día que empezó la Dana, el día de la Dana, Maribel Villaplana, que ha testificado que Mazón atendió a varias llamadas durante el encuentro de trabajo, que no mostraba prisa y ha dicho que ya ignoraba lo que estaba ocurriendo. Muy resumido todo lo que ha ocurrido en estos días, desde luego ese terremoto que ha provocado la dimisión de Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana. Y vamos a escuchar a Jesús García Prieto el primero, porque estaba negando que no con la cabeza, imagino que como muestra un poco de indignación, ¿no, pues Jesús, sí, con todo lo que ha ocurrido? La comparecencia es que yo creo que llega tarde, un año después de todo lo que ocurrió. Después de un funeral de Estado en el que yo creo que la figura del presidente, hay que separar la figura del presidente de la Generalitat de la figura de Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat tiene que ir a esos funerales de Estado como figura política representativa del pueblo valenciano, pero es que Carlos Mazón yo creo que no debería de haber estado en esos funerales. Una comparecencia en la que habló 5 segundos solo de las víctimas, en recuerdo de ellas, donde echó balones fuera, donde creo que no era el momento. Si vas a presentar la dimisión, creo que hay que entonar el mea culpa y decir los motivos que te llevan a presentar esa dimisión, y donde creo que no estuvo ni mucho menos acertado. De hecho, ni siquiera llegó a decir la palabra dimisión en esa comparecencia, con lo cual muchos tuvimos que hacer esparajismos, ¿no?, para titular y para saber qué se dijo exactamente. Hoy creo que ha sido el BOE, acaba de salir hace unos minutos. Bueno, pues es que viene reflejada la comparecencia, o sea, la dimisión, perdón, y acabamos de conocer hace unos minutos, unas horas, que una de esas últimas noticias que llama cuanto menos la atención, que la Generalitat tenía un borrador de la alerta a las 6:37, aunque lo envió luego pues 1 hora y media después, ¿no? Entonces son muchas cosas que indignan ya no solo a la clase política, sino que al pueblo valenciano en este caso, que fue el más afectado, ¿no?, por lo que ocurrió en la Dana. Elena, ¿coincide en que llega tarde esa dimisión o todo lo contrario? Bueno,
No es que me parezca a mí, yo creo que a todos los valencianos es lo que les parece que al final es lo importante, ¿no? Lo que hemos, esta es una noticia que ya hoy es viernes, nos parece hasta antigua, ¿no? Veníamos comentándolo justo antes de empezar. Bueno, la dimisión de Mazón fue una dimisión un tanto extraña, porque es verdad que fue unas declaraciones públicas en las que no quedaba muy claro exactamente qué es lo que iba a pasar. Estaba claro que estaba dimitiendo, lo que pasa es que, bueno, sigue siendo una dimisión en diferido, ¿no? Porque estará en funciones hasta que se nombre otro candidato, porque parece ser, el lunes no se sabía, pero parece ser que dentro de las dos opciones, convocar elecciones o poner un sustituto por parte de los dos partidos mayoritarios, la coalición que hay con el Partido Popular y Vox, y esa parece ser que es a priori, veremos a ver la primera intención, porque luego tienen que ponerse de acuerdo en un candidato. Y tú comentabas, Jesús, que tenía que estar el presidente de la Generalitat, pero no tenía que estar Mazón. Hasta el día de hoy, esos son dos figuras que son indisolubles, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, pues la indignación del pueblo valenciano es lo que ha dificultado muchísimo la labor de Mazón, que había ligado además su continuidad política a la reconstrucción, ¿no? Yo ya lo he comentado más veces, yo creo que para ligar la continuidad política a la reconstrucción lo primero que tienes que tener es el apoyo y la credibilidad, ¿no? del pueblo valenciano, que no tenía. Eso hace muy difícil pues poder continuar, ¿no? en el cargo. También es verdad que se ha cargado, yo creo que por hacer un poco, bueno, un poco no, muy mal las cosas, se ha cargado con todas las culpas de una manera, me imagino que involuntaria, pero sí por torpeza, ¿no? Hay dos grandes problemas en la gestión de la alerta, que bueno, después de un año están analizadas, yo creo que por activa, pasiva y subversiva. Uno, como comenta Jesús, es el tema de la alerta, se manda mal, porque es equívoca además, ¿no? Pide a la gente que bueno, pues que no les dice exactamente lo que tienen que hacer, que es ponerse en zonas altas por el tema de la inundación, llega tarde, cuando ya hay incluso muertos en muchas localidades, pero la causa real es el famoso Barranco del Pollo, ¿no? Que eso no es responsabilidad de la Generalitat, sino que es una infraestructura hidráulica que depende del Estado, ¿no? Y yo creo que esos dos grandes bazas, ¿no? Que fueron lo que causaron la tragedia, él al final por su torpeza pues se ha cargado con todas las culpas y con la indignación de la comunidad. Dicho esto, creo que en su momento, cuando pasó la tragedia, yo creo que hubiera sido mucho más digno por su parte una dimisión. Es cierto que no depende de una sola persona, ¿no? el tema de los 230 muertos que ha habido, pero sí que cuando tú diriges una comunidad autónoma en la que hay una tragedia de esas dimensiones, que menos, ¿no? de poner tu cargo a disposición de los ciudadanos. Jesús, coincide con sus compañeros. A mí, bueno, pues está dicho, todo lo que han dicho ellos pues es una verdad evidente. Y a mí me da una pena enorme todo esto, porque la Dana no deja de ser una catástrofe natural. Pasa, como pasan los volcanes, pasan los incendios, son catástrofes. Y lo que veo, lamentablemente, es que en mi país estas catástrofes se emplean para ahondar en el caínismo de la sociedad española, y se está más que gastando energías en solucionar el problema, en derribar al adversario. Bueno, pues evidentemente el gobierno central ha estado intentando cargar todas las tintas con la administración de Valencia. Valencia ha intentado cargar las tintas contra el gobierno central, pues con el arroyo famoso este que en su día tenía que haberse arreglado y no se ha arreglado, pero toda esa energía que se ha gastado no se ha gastado en lo necesario, que es vamos a arreglar esto, vamos a dejar de odiarnos un ratín, nos dejamos de odiar, intentamos colaborar y solucionar el problema. Entonces, por eso digo que yo me da una pena infinita. Y es que hay que darse cuenta de una cosa, que mucha de la gente joven ni lo sabréis. Con esta Dana, con esta catástrofe, si no es por una obra hidráulica que hizo Franco en los años 60, se hubiera arrasado Valencia. Franco, la dictadura de Franco, evidentemente, ahí no había que consultar con nadie, desvió el cauce del Turia, como sabéis, y eso es lo que salva a Valencia de estas historias. Es decir, que ahí hay una decisión tomada por un régimen abominable, por otra parte, en la que se busca el bienestar de los ciudadanos para el futuro. Yo aquí es lo que he hecho en falta tanto de esto. Aquí no ha habido más que caínismo, odios, buscar meter el dedo en la llaga. Bueno, ha dimitido Mazón. Bien, tenía que haberlo hecho antes, probablemente. Bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Se arregla ya el Barranco del Pollo? ¿Se está arreglando? ¿Va a haber una nueva Dana dentro de 5 meses y vamos otra vez a echarnos las culpas si en ese momento ya el que gobierna, imaginaos que gobernara el PSOE en Valencia y el PP en España, nos echamos la culpa pero al revés?
Es lo que me da mi pena. Me da pena eso, me da pena cómo se han gestionado los volcanes de Gomera, de La Palma, perdón, los incendios de Zamora, porque todo es buscar cómo sacó un rédito político de una catástrofe, de una desgracia. Tú dices, no le importaron los muertos. ¿Tú se le importó los muertos a alguien? Realmente, a la clase política española, ¿tú crees que más allá del postureo y sacar ventaja, realmente sufren con esa gente? ¿Se les ha arreglado los ascensores? ¿Se les ha puesto las casas? Esas son cosas prácticas y no lo están haciendo. Porque bueno, me da pena, me da mucha pena. No sé si habéis escuchado esta semana que ha habido declaraciones en la comisión que hay en el Congreso de los Diputados de las víctimas, ¿no? Y una de ellas, que es una mujer, no recuerdo el nombre, pero yo la he visto en varias ocasiones, desde el año pasado, que perdió a su hija y a su marido en un garaje, o sea, ha tenido que pedir expresamente a todos los grupos políticos, por lo menos, que después de una intervención aplaudieran con unanimidad, ¿no? Y de hecho se han mirado todos como diciendo, pero es que había grupos que aplaudían, otros que no, o sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo no vas a aplaudir? O sea, quiero decir, una mujer que va ahí a contar cómo ha ocurrido las cosas, que ha perdido a su mujer, pero yo, más allá de, vamos a aprender un poco todos, ¿no? Y las famosas gotas frías, ¿no? Porque en Valencia han ocurrido y en el Levante toda la vida. Va a pasar otro año otra vez, va a pasar. Y es que si hoy volviera a llover en las mismas condiciones, pasaría exactamente lo mismo. Porque la infraestructura hidráulica no se ha tocado, no se ha arreglado nada, ni está ni se le espera, ¿eh? Porque el gobierno central no tiene hace un año de esto y sigue habiendo miles de ascensores sin arreglar. Miles de gente. Bueno, y 3.000 niños dando clase en barracones. O sea, sigue siendo lo mismo. Y imágenes de los pueblos destrozados de arriba abajo y casas sin utilidad. Ha pasado un año. O sea, ¿no se puede gastar algo de energía en eso? Estamos totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo creo que aquí hay un problema que subyace, que es que el presidente de esos valencianos no estaba en el sitio que le correspondía a la hora que tenía que estar. Porque yo creo que si hubiese estado en ese momento, ahora mismo hubiese otro discurso o estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Dios quiera fuera verdad lo que dices. Yo tengo mis dudas de que eso fuera verdad. Yo creo que este hombre, evidentemente, lo han pillado encima con una periodista y hay el morbo de qué relación tiene con esa periodista. Bueno, eso ya es la prensa rosa para... Sí, eso... Pero bueno, yo, mira, Jesús, ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el hacer mal las cosas te hace cargar con culpas. O sea, evidentemente, el presidente de la comunidad tiene que tener... bueno, pues la valentía, el coraje y la oportunidad de estar donde tienes que estar. Pero yo no sé si se hubiera realmente cambiado las cosas, porque primero el CECOPI es una reunión de técnicos en la cual el presidente de la comunidad no tiene nada que ver, ni para mandar la alerta, ni para hacer una evaluación. Es el que toma la decisión. No, el CECOPI no. Hay técnicos que tienen autonomía y no depende de la comunidad, o sea, no depende del presidente de la comunidad. Es más, yo creo que la torpeza de Mazón de no decir desde el principio que no estaba o dónde estaba, o sea, quiero decir, ¿qué más da que el presidente de la comunidad esté comiendo, esté en su despacho, esté en un viaje en Guinea Ecuatorial comercial? No hubiera cambiado, quiero decir, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Esperar a que venga de Guinea Ecuatorial para dar la alerta? Pero lo que pasa es que se han gestionado muy mal las cosas y yo creo que también, no decir la verdad, pero creo que él es el representante de los valencianos y la cabeza visible y tiene que estar en donde tiene que estar y no tiene que estar en un restaurante hasta las 7 de la tarde, que se dice que subo. Yo creo que esos son detalles morbosos que no van a ninguna parte. ¿Qué más da? Pero, por ejemplo, hay algo que se está obviando. Esta dana afecta a Valencia, pero afecta también a Albacete, creo. Sí, a 3 comunidades autónomas. Entonces son 3 comunidades autónomas, con lo cual automáticamente el presidente del gobierno español puede intervenir directamente saltándose las autonomías. No se hizo. No, puede, no, debe. O debe. O sea, no debería haber estado declarada la alerta entonces, 3 famosa, claro, porque depende de 3 comunidades autónomas, depende, o sea, es una, creo que había como 3 o 4 ítems que es lo que identifica cuando es una alerta nacional. Y las cumplía todas, desde el principio. Y no se declara. Entonces, también la famosa frase, ¿no?, de Pedro Sánchez, que le acompañará por el resto de los días. Si quieren ayuda, que la pidan. Ayuda pedida, no se declara la alerta. O sea, es un poco ese cainismo que comenta Jesús a la hora de... A mí me da pena de mi país. Me da pena porque digo, aquí es que ni en una catástrofe nos ponemos de acuerdo para contar a los muertos, para sacar a los muertos, para ayudarles. No, hay que andar sacando rédito político. Ya sea Telemundo, a ver si el otro le echo la culpa. Luego esas imágenes, luego tenemos grabadas del presidente saliendo por patas bueno, efectivamente. Hay cosas que, bueno, luego cada quien con su perfil ideológico va a manejarlas de una forma o de otra, ¿no? Pero en general, para alguien que fuera objetivo, que no fuera español, es lamentable la imagen que dan todos. Uno mirando para otro lado, el otro cenando de sobremesa o lo que sea con una periodista. Es lamentable, todo llega tarde y ahí la gente... Yo me imagino a que estaban ahí a oscuras, lloviendo, con los cadáveres en las casas y sin
O sea, ¿cómo es posible que lleguen a la Dana a intervenir antes los bomberos de Francia que los bomberos españoles? ¿Me lo explica alguien a mí? O voluntarios. O voluntarios, que Voluntarios lleguen antes que la UME. antes que el ejército. O sea, señores antes que cruzaron el puente de Valencia con Por una Dios. escoba y un luego, cubo antes que la UME. Al por día ejemplo. siguiente yo tuve ocasión de hablar con palentinos que viven Sí, ahora sí, allí y que, bueno, y con que gente no que había fue llegado de nadie, ni bomberos, ni nada. Es algo que también Yo digo que es lamentable. De todas maneras, ya es decimos que la- Mazón ya te dimitió, se arregló, ¿no? Es Dentro de el- un año otra vez va a haber una Dana. Pero que creo que no va, o sea, bien dimitido está, quiero decir, También, pero, no, que, eso sí es una duda. pero que realmente es un poco es lo que dices tú, ¿no? Hay que ideologizarlo todo. Entonces, si tienes una ideología de derechas, la culpa es del gobierno, si la tienes de izquierdas, la culpa es de la Generalitat, es que es absurdo. Y politizarlo todo cuando creo que es mucho más sencillo, ¿no? Estamos hablando de ayudar a la gente y que los ciudadanos esperamos otra cosa. Vamos a hablar de esa protesta multitudinaria que ocurrió ayer, y es que los vecinos de Palencia, y lo están viendo, alzó la voz contra Adif. Gran éxito de convocatoria el que lograba la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia en esa protesta contra Adif, que contaba también con el apoyo de todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento, también con la alcaldesa Miriam Andrés. Eran en torno a 2.300 personas, según estimaciones de la Policía Nacional, las que se manifestaron en una cita que, como ven, partía desde los entornos de la estación de tren y llegaba a la subdelegación del Gobierno al grito de pantallas, no soterramiento ya. Pero que Adif sepa que Palencia se mueve, que Palencia se queja, que las pantallas acústicas es un muro de Berlín y que no puede ser así, no, y no. Soterramiento ya, pantallas no. Soterramiento sí, pantallas no. Bueno, creo que con esa respuesta vecinal ha quedado de manifiesto, ¿no?, el malestar de los vecinos de Palencia, sobre todo con esas pantallas acústicas tan altas que se quieren poner en torno a la vía de tren. Jesús, ¿cree que Adif escuchará a los vecinos? Bueno, vamos a ver, ¿quién no va a estar de acuerdo con esta gente? Por Dios, ¿quién no quiere tener en su ciudad enterrado el tren y todas esas cosas? Eso vamos, nadie puede estar más que a favor de esta gente que se manifiesta. ¿Se va a hacer algo? Nada, en absoluto, o sea, perder toda esperanza. Hay ejemplos, que encima ahí está la... Vamos a ver, yo cuando fui a vivir a Cantabria, en el año 89 era el tema monográfico de todas las elecciones, el soterramiento de Torrelavega en la FEBE. Era el tema de todo. ¿Se ha hecho algo? Nada. Ahora también están en Santander con las estaciones. Está aprobado el soterramiento sí, de han Torrelavega. empezado a hacer cositas. Eso Bueno. yo me moriré mucho antes de que eso esté Que no, que vas a enterrado. durar muchos años, Jesús. No, en serio, no. Entonces, claro, yo por eso digo, me parece estupendo, la gente admirable. Siempre es cierto que en Palencia siempre la vía de ferrocarril ha sido una barrera. Es que yo me acuerdo cuando era aquí un chaval estudiando, siempre era al otro lado de la vía, era como otro mundo exterior. Estaba el barrio de Corea, el Cristo, barrios más marginales, menos desarrollados. Y bueno, pues ahora parece que está un poco más equilibrada. Claro que ni es bonito, es feo, pero había soluciones que gustan menos. Una sería haber sacado la estación de la ciudad, la llevas a Venta de Baños o la llevas ahí a 8 kilómetros, pones un autobús, como pasa en Segovia, y no tienes aquí tan comodito nuestro AVE a la hora de la calle Mayor. Esa es una solución. La otra, vale tal cantidad de dinero que es inviable, porque todavía dice, bueno, en Valladolid algún día se puede hacer, sí, porque bueno, se liberan muchos miles de hectáreas que luego se puede construir y hay demanda de vivienda y puede ser rentable a largo plazo una infraestructura de este tipo. ¿En Palencia? Es imposible que eso sea rentable. Pues lo que hay que hacer es optimizar los pasos subterráneos, optimizar las pasarelas, vamos, no me gustan las barreras acústicas, evidentemente. No quiero que piense que no soy solidario con ellos. Lo que pasa es que no quiero que me engañen. Eso no se va a hacer, no se va a hacer. Por mucho que la alcaldesa se la esté jugando otra vez aquí en esto, está enfrentándose a... En este caso van todos a una, es es verdad que estábamos hablando de esa polarización de los políticos, de aprovechar y de intentar sacar rédito político, y en este caso todos los grupos del ayuntamiento estaban apoyando a los vecinos. Es verdad que, bueno, pues igual que sacamos lo malo, también que sí, no, sí, hay que sí, quedarse pero con lo porque positivo, es una cosa ¿no? local que unifica a todo el mundo y tal. Y, Hombre, que no puede haber otra fotografía, ¿no? Es que no, tiene que ser todos a una. ¿Tú te imaginas algún político que dijera, no, yo estoy a favor de que esto siga igual? Y tal? Pues no, pues van a decir que sí, que muy bien los vecinos, que nos quiten esto, que no haya ruido, que nos pongan un mundo maravilloso. Sí, sí, lo queremos todos. Ahora, luego hay una cosa, ¿quién lo paga? ¿Cómo se paga? ¿Es lo prioritario? ¿Es lo que necesita Palencia?
Y es por eso creo que ahí chocamos con la realidad de lo que es nuestra situación económica, la de España, ¿no? Un día contaba una anécdota en esta tertulia, hablando de un embajador de Estados Unidos que cuando vino, en la época Zapatero, y vino a Madrid, y él le estaban enseñando la AVE de Barcelona, tal, y decía, jo, qué suerte los españoles, y dice, nosotros no tenemos dinero para hacer esto. Es decir, las cosas valen dinero, y pues no creo que sea lo prioritario en concreto para las infraestructuras de España soterrar el ferrocarril de Palencia. Por eso creo que no se va a hacer, por mucha razón que tengan de todo tipo los vecinos. Pero bueno, ahí yo creo que en eso quizás esté de acuerdo contigo en el sentido de que el coste económico que supone es enorme, y es muy complicado que eso se ejecute a un medio, yo te diría a un largo plazo, probablemente sea así. Sí que es verdad que hay otro tipo de proyectos en ciudades, como dices el de Torrelavega, que sí que está aprobado, pero bueno, a mí, hablando de la manifestación, ¿no?, que es la noticia de hoy, porque esto del soterramiento, pues yo creo que teníamos todos chupete y terminaremos todos en la tumba y aquí seguiremos dándole vueltas al tema. Yo sí que me congratulo por los vecinos de Palencia, ¿no? Por la solidaridad de la gente y por la movilización en sí misma. Quiero decir que parece algunas veces que somos un poco cainistas y que decimos que Palencia, pues que somos conformistas, que no tenemos, y bueno, pues ayer se ha demostrado... Al final de Castilla se suele decir. Castilla, ¿no? Este concepto castellano, ¿no? De ser muy conformistas, de no protestar, de tener poco ímpetu. Sorprende gratamente. Y a mí me ha sorprendido, que creo que la noticia de hoy es para mí la utilidad luego que pueda llegar a tener, bueno, seguiremos hablando de esto durante mucho tiempo, ¿no? Pero la noticia que es la solidaridad, la unidad de la gente, los partidos políticos, los vecinos, que les afecte o no directamente el muro ese de Berlín, ¿no?, que decía la representante de la Asociación de Vecinos, o sea, pero que yo estoy de acuerdo con ella. Y luego hay una cosa que se llama sentido común. Yo creo que puede haber seguramente alguna solución técnica que no sea levantar un talud de 14 metros de altura, que son equivalente a una casa de 4 plantas, ¿no?, más o menos, ¿no? Pero es que, claro, tú imagínate que a ti te ponen delante de tu casa un muro que mide como una casa de cuatro plantas. Entonces, a ver, el hombre ha ido a la Luna, vamos a Marte, hacemos un túnel por debajo del Canal de la Mancha. Yo creo que puede haber soluciones técnicas intermedias entre un soterramiento completo del ferrocarril a lo largo de toda la ciudad y plantar, o sea, para una salida del AVE, un talud de 14 metros de altura. Y yo creo que eso se llama sentido común, ¿no? Y ahora la ingeniería hace maravillas absolutas, ¿no? Yo además, como soy ingeniero, voy a romper una lanza por los listos de ingeniería. Yo no, que yo tengo el título un poco de pacotilla, pero seguro que hay gente por ingeniosa que tiene soluciones que son más... El talud creo que no. Pero claro, que haya una normativa, en teoría, es que es incongruente, ¿no?, que haya una normativa que diga que para proteger la salud y el bienestar de los vecinos, del ruido, les pongamos una pantalla de 14 metros de altura delante, pues a mí me parece incongruente. Y eso es lo que llamamos es sentido común, ni más ni menos. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que la noticia de hoy es la movilización, y yo quiero dar la enhorabuena tanto a los organizadores como a los participantes y a los vecinos de Palencia porque me parece muy bien que protesten, porque además tienen razón. Me sumo también un poco, ¿no?, a eso que decían mis compañeros, porque yo creo que es de resaltar que ayer 2.300 palentinos aproximadamente, pues... Y no hay 2.300 personas que tengan el talud en la puerta, quiero decir. O sea, que es un poco la solidaridad entre todos, es decir, no queremos esto para nuestra ciudad ni para gente que le afecta de forma directa esto. Bueno, por cierto, que dijeron ayer desde la plataforma que iban a continuar con más concentraciones a lo largo de los próximos meses. Bueno, pues supongo que para dar ese mensaje a Adif que nosotros aquí seguimos. Vosotros vais a estar haciendo lo que estáis haciendo, pero nosotros vamos a estar aquí. Jesús, yo hay una cosa de Adif, o sea, que me gustaría resaltar. Adif hace lo que le da la gana. O sea, quiero decir, totalmente, que una administración pública del Estado atropelle de esa manera los derechos de ciudadanos, del ayuntamiento, las normas. O sea, quiero decir, al final es la propia administración que se pasa las normas por un sitio muy feo. Si tú como ciudadano dejas el coche y se te pasa el ticket de la hora 15 minutos y si le dejas o sea, quiero decir, a los ciudadanos nos exigen un seguimiento de la normativa, de la ley, no te digo nada Hacienda, pero y que luego llegue el Ministerio de Transportes en este caso, y es que haga lo que le dé la gana y atropelle derechos, normas, o sea, locales, vecinales, o sea, a mí me parece alucinante, alucinante.
Es verdad que puede ser uno de los mensajes más repetidos aquí en esta tertulia durante los últimos meses, esa sensación, ¿no?, de que Adif arrasa allí por donde arrasa por donde pasa y pocas consecuencias tiene para esta compañía. Encima que quizá arrasa cada vez más en función de que es cada vez más ineficiente. O sea, coincide vamos, Sí. cada vez funciona peor y está abusando más. ¿No? Sí, es como el abusón del patio, Sí, es como el abusón del patio. pero Cuanto más, el más tonto de la clase, normalmente... El abusón del Entonces ha patio juntado siempre todo es una para macarra. que es un caldo El de cultivo lunes para el creo que descontento va a haber de... En rueda de prensa van a presentar El ayuntamiento Miriam Andrés comparece. y bueno, pues, toda la corporación, en este caso el grupo que está en el gobierno, bueno, pues, lo que van a presentar, la querella, ¿no?, contra Adif, a ver qué nos cuentan y cómo van las cosas, que también es importante saber y a ver judicialmente cómo se desarrolla todo, Con ¿no? el ministro, con su colega, con Puente, que sí que tiene mucho que decir Sí. ahí. Vamos, es muy razonable, vamos, el señor Puente en casi todo. Y muy eficiente en su labor como ministro, no como tuitero. Y vamos a hablar ahora de la figura del becario, porque ahora mismo en nuestro país hay 1,5 millones de personas haciendo prácticas en empresas y precisamente para regular su trabajo, que no haya abusos, el Gobierno quiere lanzar una nueva ley que se conoce como el Estatuto del Becario. El anteproyecto de ley busca reducir la precariedad de los estudiantes en prácticas. La formación tiene que estar destinada sencillamente a aprender, a nada más que esto, a formarse y no a sustituir a personas trabajadoras o relaciones laborales en las empresas. El Estatuto del Becario se inspira en otras directivas europeas y limita a 480 horas el máximo de prácticas extracurriculares. Además, las instituciones o empresas deberán compensar los gastos de manutención y desplazamiento a los estudiantes que no reciban ningún tipo de retribución. Las personas en formación tienen derecho a que se les compensen los gastos que les irrogue la formación. Los sindicatos respaldan la propuesta que la ministra pactó con ellos hace 2 años, pero la patronal y las universidades la rechazan. Sería bueno, cualquier normativa que salga, haber contado con las universidades a la hora de aplicar, porque luego tenemos las dificultades técnicas de materializar las normas. El texto volverá al Consejo de Ministros para incluir informes y alegaciones recibidas. Después será votado como anteproyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Bueno, Jesús, que ha estado toda la vida en contacto con jóvenes, con estudiantes, ¿cree que ha habido abusos durante los últimos años? Es evidente que ha habido abusos y le sigue habiendo y le seguirá habiendo. Que hay que regularlo, sí, como quiere esta señora, no. O sea, eso está claro, es echar balones fuera, siempre que lo pague el empresario, que lo pague el otro, que lo pague el que contrata, pues sencillamente no contratarán. Que se abusa y que hay que estar en contra del abuso, pues vamos a ver, os puedo, yo soy un poco el abuelo de cebolleta ya. Yo sé de gente que se hizo millonaria en los años 60 con las figuras de los becarios, de las prácticas, de gente que se construyeron urbanizaciones enteras en el sur de Madrid, cuando miles y miles de pisos, y ahí estaban poniendo ladrillos gente que iban como becarios, que no cobraban un duro. Y claro, y ahí sí, unas auténticas fortunas. Claro. Dice muy bien, hay que enseñar. Y quizá aquí en vuestro mundo, en el periodismo, pues evidentemente alguien que está en la facultad viene aquí y aprende, porque está con vosotros y aprende. Ahora, un becario que va a poner cervezas en un bar en Marbella, lo que hace es estar sustituyendo por poco dinero a un profesional. Hay que regularlo. Ahora bien, no ponerse de perfil como dice la ministra y esto, sí, el mundo yuppie, que no sé qué, les pagan. ¿Quién lo paga eso? Porque si tú tienes una pequeña empresa y tienes que hacer... No, sencillamente no contratas. Es mi opinión, vamos, yo veo los empresarios que tengan que andar contratando, pagando con esa... No van a contratar becarios. Entonces, y luego estamos con lo de siempre. Si tú estás haciendo un pacto de trabajo y no tienes en cuenta una parte, pues mal está, eso no puede durar. Empresarios, sindicatos y el sentido común un poco para regular estas cosas. Elena. Bueno, yo es que es el tema que más me gusta de todos los que vamos a participar hoy en la tertulia, porque bueno, me pasa como a Jesús, yo he llevado formación, alumnos en prácticas, desde la universidad, desde el centro tecnológico me ha tocado buscar empresas, colaboradoras para esos alumnos y no es una labor sencilla, ¿no? Entonces, para tu tranquilidad te voy a decir que no pasa nada porque no va a salir, o sea, como toda norma de este gobierno no se va a aprobar.
Entonces, bueno, a mí también me tranquiliza que esto es papel mojado, porque no va a valer para nada más que para la rueda de prensa que dio la ministra. Sí, para ella misma y para salir un poquito en la tele, porque no tiene ninguna posibilidad de salir. Primero porque es una norma que ya lleva en el cajón del gobierno aproximadamente 2 años, año y medio, así, en la cual no es el gobierno, sino porque la parte socialista del gobierno no estaba de acuerdo con el planteamiento de esta señora, de la señora ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y no tiene consenso, como se ha visto en el vídeo, ni de las universidades, que no se ha contado con ellos, ni siquiera de los alumnos, que también hay quejas por parte de los alumnos que tampoco se ha tenido en cuenta. Entonces, bueno, esta señora llega, bueno, pues hoy tenía que salir en la tele esta semana, porque le ha quitado el protagonismo Mazón y el fiscal general del Estado, y ya está. Dicho lo cual, estoy de acuerdo contigo que el estatuto del becario es algo que tiene que estar regulado, pero es que también es que está regulado. Quiero decir, un becario no va a una empresa como la ley de la selva. O sea, hay acuerdos entre las universidades y las empresas, hay currículos que los alumnos tienen que cumplir, hay normas de seguridad laboral, las empresas hacen convenios específicos con las universidades o con los centros de formación profesional, perdón, en la que la mayor parte de los casos las propias empresas pagan esos gastos a los que ella se refiere, y si no lo hacen, pues luego hay un ranking también de empresas a las que los alumnos quieren ir, otros ranking de empresas que tienen un estatuto mejor al que hay alumnos que pueden seleccionar. O sea, al final esto también funciona de una forma, volvemos como antes, ¿no?, al sentido común. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que no va a ocurrir, pero si se aprueba una norma tal y como está redactada, tan verde y tan poco trabajada como es esta, dicho por el propio gobierno, que está verde, poco trabajada y con muchas carencias técnicas, pues imagínate una empresa que se arriesga a recibir, porque eso no aparece en el vídeo, una multa de más de 230.000 euros si no se cumplen las normas, que yo no sé a criterio de quién, quiero decir. O sea, que luego eso que pasa, un alumno se queja porque dice que sustituye un puesto de trabajo. O sea, quiero decir que cuando un alumno va a hacer prácticas en una empresa, hay una parte que evidentemente es fundamentalmente formativa, pero también estás dentro de la estructura de un entorno laboral. O sea, no estás dentro de la universidad ni haciendo un curso, o sea, a ti te enseñan a la vez que estás trabajando, ¿no? Entonces, esa fina línea de cómo bueno, pues como diferenciamos una cosa de la otra, me parece bien que se regule, por supuesto que no es la ley de la selva, que los alumnos cumplen unos horarios, tienen unos requisitos y ya está. Y lo que no puedes poner es siempre el foco en la empresa, que es la sensación que da, como que son unos abusadores, que lo que tienen son alumnos que trabajan gratuitamente y sustituyen puestos de trabajo, cuando realmente eso no es así, pero es que no lleva siendo así muchísimo tiempo. Y si es así, pues inspección y multas. Y si es así, pues efectivamente hay abusos, pero bueno, también hay regulaciones, claro. Pero bueno, yo creo que puede haber algún caso, puede haberlo, pero yo creo que como siempre, en la gran mayoría de las ocasiones, las empresas o el mundo empresarial lo que hace es colaborar con la parte formativa para que los alumnos salgan con una experiencia mixta, ¿no?, entre lo que es la formación puramente académica y lo que es el mundo laboral. Y las empresas también ponen de su parte. O sea, quiero decir, yo he tenido alumnos en prácticas muchas veces y claro, enseñar a alguien forma parte, o sea, de esa labor que tienes que hacer. O sea, no es perder el tiempo, es invertir tu tiempo en formar a una persona para que, bueno, aprenda el mundo laboral. Lo sabes, Elena, en docencia, los profesores que tienen que andar buscando empresas para que hagan prácticas, es una locura buscar empresas. Claro, las empresas no quieren, porque es que es una inversión de tiempo, de trabajo. Si lo pones más difícil. Si se lo pones más difícil, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que no hayan empresas colaboradoras, porque si ya de por sí es difícil, porque ya inviertes tiempo, trabajo, un puesto laboral, pues al final... O sea, y encima te arriesgas a que te pongan una multa de 200... Ya estamos con las multas y las sanciones, todo el día igual. Una multa de 250.000 euros porque alguien, no sé quién será, porque no se define, decide que has incumplido, pues imagínate, pues más difícil todavía. O sea, pues no me mande usted ningún alumno en prácticas, porque al final... se quedará sin puestos. Es delicada y muy fina esa línea que lo separa, porque insistía, ¿no?, en que al final un becario no es un trabajador, pero mirando no se aprende, y al final si ellos quieren aprender tienen que realizar las labores o más o menos que hacen sus compañeros. Pero eso ya está, o sea, que las universidades tienen un trabajo arduo en la regulación del instituto, que es verdad que es muy de los becarios. No, totalmente de acuerdo con ellos, ¿no? Es una figura que hay que regular y que hay que hacerlo teniendo en cuenta todas las partes, ¿no? De hecho, como bien decía Elena, el propio gobierno, el Partido Socialista, no está de acuerdo. Ha dicho que es, en palabras textuales, ve el texto muy verde. Muy verde. Con lo cual, bueno, pues si ya partes de una base que tu propio gobierno no te apoya,
es algo que ya es que, va a llegar Jesús, al Consejo de Ministros. De la baraja entera, la patronal, las universidades y los alumnos no están de acuerdo. O sea, es ella con ella misma, es algo que ya llega, y ya está, hay algún apoyo sindical. Si hay que regular abusos, estamos todos de acuerdo. Yolanda tiene su momento de algo gloria. Pero de verdad yo rompo una lanza por las universidades, por los profesores sí, universitarios, sí. por los tutores de las empresas y de los alumnos en prácticas, porque eso ya tiene, o sea, luego, eso no es la ley de la selva. Pongamos que pasa el Consejo de Ministros, no va a llegar a aprobarse, porque Junts acaba de decir que está no va a aprobar toda la ninguna ley legislatura del Partido No, Socialista, pero con lo cual... esta mujer vais a ver que de los meses que dure este gobierno todavía cada día va a venir una ocurrencia más salvaje que la anterior, porque bueno, es gratis todo esto, lo dices, sales bueno, ahí. Su gran norma, ¿no?, que era la reducción de la jornada laboral, que ahí sí que había algo más de consenso, por lo menos de una parte, pues tampoco va a salir, ¿no? O sea, no va a salir ni esto ni nada, ¿no? Cosa que a mí me tranquiliza bastante. Que la manden el sueldo a casa, sin que haga nada, sí. casi que es mejor. Bueno, vamos a hablar de la calidad de vida, no solo de los becarios, de esos estudiantes en prácticas, sino de la población en general, porque según los últimos datos que ha publicado el INE, el Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos de Castilla y León y también los de Palencia tienen un nivel de vida algo superior a la media del resto del país. Vamos a verlo. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que en los últimos años ha mejorado su calidad de vida? Hombre, sí, por supuesto. Me he jubilado. ¿Qué va? Nada, al revés. Pues yo diría que posiblemente no. ¿Y en qué aspectos cree que ha mejorado o empeorado? Pues hombre, en que ahora puedo hacer todo lo que me gusta. El trabajo ha bajado bastante el salario, la compra ha subido mogollón, los impuestos también. Pues por ejemplo, en que todo sube, los sueldos de las pensiones son cada vez más limitadas. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, Castilla y León supera ligeramente la media nacional en cuanto a calidad de vida. El porcentaje de personas mayores aquí es más alto que en el Estado, años de vida donde ya las personas tienen todo pagado. Superamos esa media en cuestiones como la salud, el trabajo o la educación. La encuesta evidencia la eterna diferencia entre el norte y el sur, aunque en esta ocasión Galicia se suma a las comunidades por debajo de la media nacional. El triángulo País Vasco, Navarra, La Rioja son donde menos desempleo hay, son donde los salarios son más altos, son donde las pensiones son más altas. Según los expertos, los resultados de estas encuestas deberían servir para implementar políticas que sigan mejorando la calidad de vida. Bueno, pues esas políticas, ¿no?, que se reclamaban desde los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero bueno, no sé nuestros contertulios qué dirían, si Jesús, Elena o Jesús también consideran que ha mejorado su calidad de vida en los últimos años. A ver, ¿por dónde empezamos? Jesús sí, claro, todo. Como el entrevistado. Para mí, evidentemente, sí. como el de la pieza, ¿no?, que acabamos de ver. 7 años que me cae a la buchaca el sueldo sin pegar un palo al agua, pues evidentemente... Pues, no se puede decir más claro. Bueno, pero porque lo ha pegado antes, durante muchos años. Esta noticia de poco que la habéis dado en la prensa, en el diario Palentino y tal, en plan de sacar pecho porque en Castilla y León estamos mejor que la media y en Palencia mejor que la media de Castilla y León, porque eso tiene una trampa. Uno de los factores fundamentales de la calidad de vida es el precio de la vivienda. Y en Palencia la vivienda es barata. El precio de la vivienda, alquiler ya sé que no. Y eso que está subiendo, eso es. Sí, pero vamos. Tú son madrileños, lo que vale aquí un piso y se le vuelven los ojos para atrás. Entonces, claro, eso sí que es la calidad de vida, porque si tú tienes que andar gastándote de tu salario el 80% para pagarte una habitación en Madrid, porque te vale 900 euros la habitación, pues a ver dónde está la calidad de vida que te queda. Y aquí en Palencia pues tenemos la suerte de que eso es más razonable, esos precios. Entonces a partir de ahí luego muchos jubilados, el campo que da mucho dinero de la agricultura que cae aquí, todo viene, bueno, pues estamos muy bien. Claro, y que los jóvenes se van a Madrid. Y que los jóvenes se van a Madrid, claro, evidentemente, no están aquí luchando, ese es el problema. Por tanto, eso de sacar pecho porque en que estemos mejor, bueno, estamos a veces mejor, también hay menos delincuencia en la España abandonada, pero no hay gente. Entonces no hay violaciones en los pueblos de Castilla, no hay robos, porque no hay gente. No hay malos. No hay malos, ni buenos ni malos, no hay nadie. Entonces al final, bueno, hay que tener, como todas las estadísticas, hay que tenerlas un poco... Y hay una cosa en la que no estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Caloca, porque de acuerdo con Navarra y el País Vasco tienen eso, pero La Rioja no tiene salarios altos. La conozco bastante, La Rioja tiene mucho empleo, y casi no hay paro. Prácticamente no hay paro en La Rioja, pero no son salarios precisamente altos, porque hay muchísimo salario agrícola de estos de... Sí, del vino y de la huerta. Y no son altos, ni mucho menos.
Bueno, de todas maneras también estaban hablando de ese triángulo de las Bermudas, claro, las comunidades forales, ¿no? Y al final la calidad de vida en las políticas, ya que pero es que las políticas se aplican, claro, la aplicación de las políticas son ventajas económicas en las cuando tienes, pues eso, tienes conciertos económicos que superan la media de los demás, ¿no? Y las inversiones son mayores por unidad de habitante y lógicamente la calidad de vida es mayor. De todas maneras, bueno, es que es una noticia como muy amplia, ¿no? Que nos podría haber dado para toda la tertulia de hoy. Claro, si llamamos calidad de vida, ¿no? Hablaban un poco, preguntaban a la gente si le había mejorado o empeorado en los últimos años, y cuando el hombre ha dicho yo me he jubilado, aquí los telespectadores no lo han visto, pero ha habido una carcajada generalizada, ¿no? Porque claro, o sea, así también. Sin embargo, las personas que estaban trabajando decían justo lo contrario, ¿no? Los sueldos cada vez están congelados y luego por el efecto del IPC pues valen para menos, o sea, el dinero vale menos, y luego hay una subida escandalosa de precios de cosas tan básicas como es, claro, el consumo más básico, ¿no? Que es la vivienda y la cesta de la compra. La fruta, lo que vale, hay cosas que han subido. Entonces, si estamos hablando de los últimos años, yo creo que ha empeorado considerablemente lo que llamamos la calidad de vida. De hecho, este lunes se ha publicado un informe demoledor de Cáritas, que me imagino que hayáis visto las noticias, en las cuales hablaban de que se está laminando, que a mí es la que más me preocupa de todo, la clase media. O sea, la clase media está desapareciendo y se está, bueno, yendo hacia, sobre todo a los extremos, ya el empobrecimiento muy considerable de la población, incluso gente que tiene un sueldo, pero realmente tiene en límites de pobreza, ¿no? Estamos hablando de que un 40%, o sea, me parece una barbaridad. Y una de las cifras que yo siempre pongo en las tertulias encima de la mesa es la pobreza infantil. Me parece increíble que España sea el país que esté a la cabeza de la pobreza infantil con todo lo que eso implica en Europa. Dicho lo cual, luego, como hablamos de que la noticia hoy es la comparativa, claro, tiene sentido, ¿no? que Palencia, Castilla y León tenga mejor calidad de vida. O sea, al final, cuando hablamos de qué es la calidad de vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa a los ciudadanos? Estás hablando de una vivienda digna, estás hablando de seguridad, porque yo creo que es una comunidad que es importantísima, estamos hablando de la sanidad y de la educación, ¿no? Yo creo que esos grandes pilares en Castilla y León, afortunadamente, y yo creo que es algo que deberíamos sacar pecho y vender, ¿no? Porque al final la gente se recluye en las grandes ciudades y yo creo que las grandes ciudades tienen cosas muy buenas, como es el ocio, ¿no? Como comentábamos antes, pero de las cuales no sé si se disfruta cuando vives allí. O sea, a lo mejor es mejor vivir en Palencia, en Valladolid, en Zamora, en Burgos, irte un día al teatro, al cine, a ver una exposición, a ir a un restaurante muy chulo, a tomarte unas copas a Madrid. Porque a lo mejor cuando vives en Madrid ni vas al cine, ni vas al teatro, ni vas de copas, salvo que tu nivel de vida sea muy alto, ¿no? Y porque al final la vivienda es muy cara, el transporte es horroroso, y luego la calidad de vida a la hora de los servicios sociales, porque creo que las personas no estamos preparadas, ni la naturaleza no nos ha dado para meternos en jaulas ahí de cemento donde no ves ni el suelo, o sea, ni la tierra ni el cielo, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de calidad de vida, a pesar de que hace frío y de que somos pocos, pero yo creo que es importante reflexionar un poco en el que quizá nuestra calidad de vida sea mejor de la que somos conscientes de que tenemos, ¿no? Sobre todo por comparativa. El concepto de calidad de vida es muy amplio, ¿no? Claro, pues digo, nos había dado para toda la tertulia hoy. Yo qué sé, desde vives en Palencia, lo tienes todo cerca, estás a gusto, es una ciudad tranquila. Claro. Mira, de verdad, y la seguridad, muchas veces hablamos eso de la vivienda, del coste, de tal, digo, y la tranquilidad y la seguridad, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, tengo 2 niños adolescentes, uno tiene 13, otro 16 años, vienen, van a hacer deporte, vuelven, o sea, yo no me preocupo en el sentido, hombre, tienen su teléfono, les tienes lo que hacer, pero quiero decir, o sea, no es la angustia de ciudades en las que la seguridad personal eso es de lo que más valoran muchas veces los inmigrantes que vienen de Latinoamérica, es la seguridad. De ahí es que yo puedo aquí salir a la calle tranquilo a las 10 de la noche y nadie me va a atracar. O simplemente que vas al trabajo, que te pilla 5 minutos de casa, comes en casa, porque en Madrid es prácticamente inviable. Si tienes jornada partida, te tienes que quedar a comer en el trabajo. Y la vivienda, es que ahora mismo, yo creo que ahora mismo es la mayor preocupación, ¿no? Según las estadísticas de la mayor parte de los españoles. Y claro, hablábamos del coste de la vivienda, o sea, es que claro, la diferencia entre
madre vivir en una, yo qué sé, un chaval joven como tú, yo ya soy una señora de edad, que tiene que vivir en un piso compartido, en una habitación, pagando 900 o 1.000 euros por una habitación, o sea, es que qué calidad de vida puedes tener con 30, 35 años, efectivamente. Al final, pues podrás tener una casa, pues no sé, más o menos modesta, pero una casa digna, puedes ir al trabajo. Hablábamos del sistema de Bustil, ¿no? Antes de empezar la tertulia, tienes un sistema de autobuses, de transporte público que incluso es gratuito, o sea, quiero decir, hay cosas que te aportan mucho más de lo que creo que somos conscientes. Entonces, hay veces que tenemos que creernos también que somos afortunados. Únicamente el turismo, a la gente joven, eso sería un paraíso, ¿eh? Es que yo creo que no son muy conscientes los palentinos de lo bien que se vive en Valencia. A esa reflexión es a lo que me refiero yo. Valencia es una ciudad que no necesitas coche para nada. Todo es llanita, no hay cuestas, la educación funciona muy bien, ahí sí que son parámetros nacionales. Somos la primera comunidad en calidad educativa. La sanidad, bueno, pues están haciendo ese hospital nuevo que supongo que va a darnos muchas alegrías, ¿no? El centro de terapias contra el cáncer. Pero bueno, Castilla y León creo que es la segunda o la tercera comunidad. Es una ciudad que está bien, ahora hay futuro para los jóvenes. Ese es el gran drama. Pero igual hay que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Porque cuando estás en la universidad parece que lo que te venden o la idea generalizada es que tienes que irte a Madrid, tienes que irte a Barcelona, y a veces no te planteas que a lo mejor hay una opción para poderte quedar aquí, ni siquiera la buscas, ¿no? Entonces es un poco la mentalidad también de los jóvenes y de inculcárselo cuando están estudiando, porque a veces pues hay más oportunidades de las que a lo mejor creemos a priori. Las hay, de verdad. Y hay muchas empresas, yo que vengo del mundo empresarial, hay muchas empresas punteras. Mira, hoy por ejemplo hemos coincidido además tú y yo, Alba, en el 20 aniversario de CDI, que es una empresa que se dedica a ciberseguridad, que está en Villamuriel, que es una de las empresas punteras en España. O sea, quiero decir, hay cosas que si tú no estás en el mundo empresarial no lo conoces. Claro, tenemos, yo qué sé, tienes Renault, que es una de las empresas punteras automovilísticas del mundo, tienes la industria agroalimentaria, mi industria agroalimentaria. El otro día comentaba Roberto, el alcalde de Villamuriel, que precisamente es una de las localidades más jóvenes de todo Castilla y León, que tiene el 45% creo que de la población que era por debajo de los 35 años, con lo cual son datos que animan a que se siga trabajando. Ese pueblo me encanta, es que me parece alucinante porque me parece un pueblo como que se sale de los parámetros de Castilla y León. Lo que es un pueblo con una limpieza extrema, ya podríamos ser igual de limpios aquí en Palencia, las calles, todo está limpio, todo. Hay una oferta cultural brutal, hay una oferta de ocio en verano estupenda. Y luego hay gente joven, entonces al final es un modelo a seguir, ahí está, aquí a 8 kilómetros. Sí, además es un modo de comunicación estratégico y está al lado. O sea, yo estoy de acuerdo con Alba que hay veces que yo creo que la gente joven no se lo plantea. También es verdad, porque yo creo que cuando tienes 20 años, el mundo del ocio, la gran ciudad, pero que luego cuando vives en una gran ciudad tienes que ser consciente de a qué ocio puedes acceder, o sea, porque esa idea hay veces que luego no puedes acceder a ella, por coste. Todo ese ocio y esas oportunidades, esa oferta cultural que a veces tienen las grandes ciudades, pues luego hay que poder costeársela porque si no pues es totalmente inaccesible. Con ese mensaje de lo afortunados que somos viviendo en una provincia, en una ciudad como Palencia, nos toca despedirnos, nos hemos quedado sin tiempo. Jesús, Elena, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, por habernos acompañado una tertulia más, que disfruten del fin de semana y lo mismo para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado un viernes más, saben que volvemos la próxima semana aquí a la tertulia Palencia, a la de la 8. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo mismo, disfruten del fin de semana y cuídense.